y 64 sienten. Sin embargo, hay más que la idea de Dios que da la existencia en la nación. Pero Dios da la existencia a esta nación, pero esta nación siempre ha sido rebelde. Y así, a través de los nombres de Dios, constatamos que la revelación bíblica se mantiene de una manera coherente consigo misma desde sus orígenes, y a través de las diversas formas de su nombre se expresa a la vez el carácter, la identidad, la voluntad y los actos de Dios. Pero para no continuar más, ¿me entiende? Vienen unos hermanos que se han preparado muy bien para traernos un mensaje de edificación para cada uno de nosotros. Para comenzar, venimos con la hermana Meli. Trae un mensaje, por favor. El Señor les bendiga, hermanos. Pues seguimos aprendiendo, ¿verdad? Cada que me dice mi esposo, prepárate, me pone a temblar. Y lo bonito de esto, que cuando le dicen prepárate, usted empieza a indagar, a investigar, y aprende uno más. El Señor le va abriendo el entendimiento cada que usted está rebuscando en esos arcanos divinos, ¿verdad? Porque la verdad es un privilegio, hermanos, conocer al Dios verdadero, a ese Dios que no tiene figura, a ese Dios que es una esencia, ese Dios que no le podemos ver, pero que ese Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha transformado. Ese es el más grande milagro que el Señor ha hecho en la vida del ser humano, transformar los corazones, porque Él lo prometió en su palabra. Quitaré el corazón de carne y les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Para qué nos iba a dar un corazón de carne? Nos iba a lavar, nos iba a limpiar. ¿Para qué? Para depositar su espíritu de vida, su espíritu poderoso, hermanos, en nuestras vidas. Y a Él le damos la gloria, ¿verdad? Porque hemos sido elegidos, hemos sido adoptados. En el libro de Hebreos, capítulo 1 dice el Señor en su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Era la promesa grande que el Señor tenía, ¿verdad? El último velo que sabemos que Dios ha estado manifestando, estuvo manifestando a través de los tiempos por velos. El último velo que usó fue el de carne y fue el de Jesús. Y le damos gracias al Señor. Fue una introducción porque se me hizo de verdad muy bonita esa cita, hablando de lo que es Dios. Yo voy a hablar un poquito de la oscuridad que hay en Dios. La palabra de Dios nos habla de una oscuridad que son las tinieblas de afuera, y una oscuridad que Dios usa para protegernos. En 1 Samuel 2:9 nos dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas. Y en el libro de Mateo 22:13 nos dice: Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de fuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mas la oscuridad de la que nos habla Moisés, Salomón, esta oscuridad es una oscuridad totalmente diferente. Es una oscuridad donde no hay condenación, es una oscuridad que Dios usó para protegernos de su presencia.
En el libro de Reyes, Primera de Reyes 8:12, entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Vamos a ver qué clase de oscuridad pudiera ser esta si su esencia divina es fuego y luz inaccesible, porque así lo dice su palabra. En 1 Timoteo 6:16 nos dice: quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque a Dios nadie le vio jamás. En Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se contradice la palabra de Dios si Él dice que habita en luz inaccesible y nos dice que Él habita en la oscuridad? Ahora veremos las ocasiones en que Dios se cubrió con nube espesa y oscuridad. Después de que salieron de Egipto, el pueblo hebreo llegaron al desierto del Sinaí para encontrarse con Dios. Y en la mañana del tercer día, Dios descendió sobre el monte Sinaí con una nube espesa, con truenos, con rayos y estruendo de trompeta, y todos temblaban en el campamento. Éxodo 19:16 dice: el pueblo resolvió permanecer distante a Dios, pues no podían soportar su presencia magnificente. En Éxodo 20:19 dice la palabra: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. Imagínese, hermano, yo meditando y escudriñando la palabra, me puse a imaginar, hermano, la experiencia que tuvo este pueblo. Era un monte que dice que las piedras se derretían, que era oscuridad, que eran tinieblas, que eran truenos, que el sonido de la trompeta aumentaba y aumentaba. Yo me imagino que se espantaron de tal manera al grado de quererse volver locos del miedo que tenían. La presencia de Dios en el monte era tan asombrosamente grande que el pueblo tuvo temor de ser consumido. En Éxodo 20:21 nos dice: entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad donde estaba Dios. El término oscuridad en este evento es arapel y se utiliza para expresar la gloria de Dios velada. Se refiere a la oscuridad que envuelve, bloquea y cubre la gloria de Dios, que es fuego consumidor y luz inaccesible. Esta nube oscura, esta oscuridad que había en Dios, estaba protegiendo la gloria de Dios. No se protegía a Él, estaba protegiendo a su pueblo para no ser consumidos. Podemos decir que en esta cortina de oscuridad se protege al hombre pecador de la santidad divina para no morir. En Éxodo 33:20 nos dice: y le dijo a Moisés: porque no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué sentido tenía aquí la oscuridad en la que se encontraba Dios? Fue un velo de oscuridad que protegía a Moisés de morir al acercarse Moisés ante Dios. Así lo vemos a través de los tiempos. Dios está usando velos para acercarse a su pueblo. Y tenemos el ejemplo de que Dios usó diferentes formas para hablar con los suyos. ¿Y por qué a través de velos? Porque su presencia no la soportaríamos humanamente. Él nos consumiría en cuanto estuviéramos enfrente de Él en un instante, ya que Él es el Padre de las luces, según Santiago 1:17, Él es la Shekinah. Este es uno de los velos que utilizó Dios para hablarle a su pueblo. La nube de oscuridad. De nube de oscuridad
a verbo humano, que es su palabra hecha carne según Juan 1:14. Así lo había profetizado Isaías. Por tanto, el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaráse su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Y en Isaías 9:6-7 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Ese Dios que en la antigüedad se protegía con densa nube de oscuridad, ahora usaba un velo humano, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, Él se presentaría a su pueblo. En Gálatas 4:4-6 dice: mas venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, 2 Corintios 5:19. ¿Por qué a Dios no le podemos poner límites? Porque los cielos de los cielos no le pueden contener. No podemos asimilar a Dios a nuestro pensamiento. No podemos, porque en realidad dice la palabra que Él no cabe en su creación, no cabe en lo que Él ha creado, de tan grande que es. Mas sin embargo, Él decidió enviar su palabra y que su palabra se hiciera carne, como dice el libro de Juan. Y este verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es Dios? Una esencia divina, densa nube de oscuridad, luz inaccesible, fuego consumidor, fuego purificador. Dios es espíritu. En Éxodo, Moisés lo encuentra en una densa oscuridad que utilizó Dios para comunicarse con su pueblo y protegerlo. Ahora nos vamos a ir al libro de Hebreos, una escritura que confirma una promesa que Dios tenía para su pueblo. En Hebreos 12:18 en adelante dice: porque no os habéis allegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se les mandaba. Si bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada por dardos. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que mismo Moisés decía: estoy asombrado y temblando. En el verso 22 dice: mas os habéis allegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y en el 24 dice algo muy interesante: y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. En el 25 nos dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon del que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros,
si desechamos al que nos habla de los cielos. Y esto es bien importante. Nosotros tal vez no tuvimos, ya sea la dicha o el privilegio de estar delante de ese monte humeante, que tal vez hubiéramos reaccionado como reaccionó el pueblo hebreo. Pero póngase a pensar en lo glorioso y maravilloso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos hemos allegado a un monte totalmente diferente. Y ese monte nos ha acercado y nos ha llevado al reino glorioso de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esa sangre que dice la palabra de Dios, que habla mucho mejor que la de Abel, esa sangre derramada en el Calvario, esa sangre nos ha unido y nos ha acercado al Señor y ha derribado la pared que nos separaba de Dios. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. Fue una escritura que se me hizo muy bonita y muy apegada a lo que vivieron los antiguos, y cómo el Señor en su tiempo, en su momento, nos está haciendo esta promesa gloriosa. En aquel tiempo Moisés se allegó a la nube de oscuridad donde la gloria de Dios estaba. Ahora nosotros nos hemos allegado al Dios justo. ¿A través de quién? De su velo Jesús. Porque Jesús estaba en el velo de oscuridad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiga, hermanos. ¿Me escuchan así sin micrófono? No. El Señor les bendiga, hermanos. Como siempre decimos, parece repetitivo, pero en realidad es un privilegio muy grande el poder estar aquí enfrente del pueblo santo, ¿verdad? Tratando de explicar un poquito lo grande, lo mucho, lo maravilloso que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, creo yo, no solamente en mí. El poder hablar de la grandeza de Él es algo bonito, pero también es una responsabilidad muy grande, de que tiene uno mucho que tener cuidado del cómo decir, ¿verdad? Yo soy torpe en palabras y a veces imprudente, pero siempre con el temor en el corazón de pedirle al Señor que me dé palabras para que lo que yo hable sea de bendición, sí, para mí, para mis hermanos también. Yo traje nuevamente un pequeño estudio, así de rapidito, no le digo a mi hermano, ¿por qué me pone con las hermanas de las grandes ligas? No, pues. Pero yo sé que el Señor nos da a todos, porque Él no tiene medida ni chiquita ni grande, ¿verdad? Entonces, al que le busca el Señor le da. Ya hemos escuchado bastante de lo que es Dios, pero aún así yo creo que no es suficiente. No es suficiente porque Dios es tan grande que el mundo no entiende cuando uno quiere explicarles qué es Dios para nosotros o qué es Dios para mí, ¿verdad? A mí me pasa mucho que me desespera porque el entendimiento de las personas que no tienen temor de Dios o no buscan entender a Dios o no buscan escudriñar las escrituras. Mucha gente lee la Biblia, pero no escudriña, y no es lo mismo, les digo yo, porque el escudriñar las escrituras es ahí donde precisamente dice que escudriñemos las escrituras, porque ahí nos parece que está la vida eterna, ¿verdad? Y no leyendo, solamente podemos leer un libro como de monitos y no entender nada, solamente mirar y que nos agrade, ¿verdad? Pero bueno, gloria al Señor. Yo traje un poquito, basándome en el Evangelio de Juan 1:1, que ya todos lo sabemos, me imagino. ¿Sí se lo saben? A ver, díganmelo.
A ver, bueno, en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, para mí, si alguien me dice, ¿qué es Dios? Yo le diría, el verbo, no un verbo, el verbo, porque solamente es uno, está hablando de uno, no los verbos, ¿verdad? Y los que saben un poco, yo no estudié, pero sé que verbo es acción. De hecho, dice el diccionario que es una acción, un proceso, un estado o existencia que afecta a las personas o cosas, que tiene variación de tiempo, aspecto y modo. Me llamó la atención, en realidad, como dice el diccionario secular. Entonces, si para mí, yo digo que para mí el verbo es Dios, puedo decir yo que, ¿por qué lo digo? Porque las cualidades que le atribuimos al verbo, como dice el diccionario, que es acción, proceso, existencia, entonces para mí está describiendo ¿qué? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es acción, es existencia y afecta a las personas o a las cosas, no, a las personas cuando se acercan a escudriñar, ¿verdad? Esto es lo que hace el verbo. Dice Juan 1:4 que en él estaba, ¿qué? El verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz, dice 1 de Timoteo 6:16, que es quien solo tiene inmortalidad y que habita o es luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice la Escritura eso. En Hebreos 12:29 dice que Él es fuego consumidor. Y meditando en esta luz inaccesible y este fuego consumidor, estaba pensando yo creo que muchas veces muchos de nosotros habríamos hecho esta comparación, pero digo yo, en mi raquítica manera de explicarlo, de mente humana, yo compararía esas aptitudes de Dios con el sol. ¿Por qué? Porque para mí el sol es inaccesible, porque nadie hasta ahorita que yo sepa ha podido llegar y tocar el sol. Muchas veces ciertamente decimos en la mañana o en la tarde, ay, está entrando el sol por mi ventana, pero no, es una mentira. ¿Cómo va a entrar el sol por la ventana? Entra un pequeño resplandor, porque si entra el sol por la ventana, no, hombre, nos derrite completamente, no podemos, ¿verdad? Así como es consumidor, es inaccesible el sol. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Creo que es una comparación medio sencilla, pero que para mí lo entiendo así. Entonces, como lo dije, para los ojos naturales, si volteamos a ver con nosotros al sol, con nuestros ojos, ¿qué pasa? Nos ciega. Y solamente con un momento, hasta nos quedamos viendo solecitos por todos lados y volteamos a otro lado, va una luz que nos ciega. Así como tampoco nos podemos acercar, como ya los dije, ¿verdad? Porque nos derretiría. Ya que a pesar de que la Tierra está a 150 millones de kilómetros, y viera ahorita cómo nos quema, ¿verdad? Y está bien lejísimo, digo yo. Sabrá Dios qué cantidad es eso, ¿verdad? Para mí es demasiados kilómetros y millones. Y nosotros decimos, como ya dije, que entra el sol por la ventana. Esto es imposible, ¿verdad? Y aún cuando en estos tiempos, como digo, de alta tecnología, nadie ha podido llegar al sol, por lo inaccesible que es, ni creo que llegue el hombre tampoco. Podrá extenderse mucho y aumentar mucho la tecnología y la ciencia, como dice el Señor en su palabra, pero para mí, para el hombre, es imposible llegar al sol. ¿Están de acuerdo o no? Yo creo que sí, ¿verdad? No pueden llegar. Pues así también es Dios, el verbo del cual estamos hablando.
En Juan 4:24 nos dice que Dios, verbo, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. En 1 de Juan 4:8 dice que Dios, verbo, nuevamente, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que del verbo que está hablando en Juan 1:1 es del mismo que habla 1 de Juan 4:8, que dice que Dios es amor, ¿verdad? Entonces, este verbo, en todas estas manifestaciones, que Dios es espíritu, luz, inaccesible, fuego consumidor, Dios es amor, Rey de reyes, Rey de gloria, Dios fuerte, valiente, omnisciente, omnipresente y omnisciente, omnipotente y omnisciente y omnipresente. Ya le aumenté. Omnisciente, omnipresente y omnipotente. Son tres atributos maravillosos, ¿verdad? Que ningún humano puede adquirir ni decirse que tiene. Dice Juan 1:14 que aquel verbo, del cual estábamos hablando al principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¡Qué maravilla, Dios mío, de verdad! Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando yo leí esto al principio, cuando empecé a entender, para mí fue algo bien hermoso, porque fue revelación de parte de Dios el entender que aquel verbo que estaba allá vino y se hizo carne, se hizo un monito como nosotros, nada somos, ¿verdad?, en el universo, para hacernos entender, para mostrarnos su amor, para enseñarnos que se puede vivir santamente, limpiamente, para poder ganar la gloria, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues es que, ¿cómo vas a entrar al cielo? Ni que fueras Dios, nomás Dios está en la gloria, nomás Dios está en el cielo. No, tenemos promesa de parte de Dios en las Escrituras, porque Jesucristo dijo que si hacemos como Él, entonces entraremos en el reino de los cielos. ¿Cómo? Siendo como niños. ¿Cómo es un niño? Inocente, perdonador, tiene muchos atributos a los cuales deberíamos de aprender mucho los adultos, ¿verdad? Pues digo yo, este maravilloso acontecimiento sucedido hace más de 2000 años, que fue el nacimiento, ¿verdad? Fue pues el cumplimiento de la profecía, como ya decía nuestra hermana Meli, de la cual nos habla Isaías en el capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y el cual dice... Yo estoy leyendo esto y me estoy estremeciendo en realidad, porque son atributos, o sea, especiales. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decirnos, oh, que soy admirable, oh, mi papá es admirable, mi papá es, el principado tiene sobre su hombro, y se puede llamar consejero, Dios, sí se puede uno llamar de esa manera, pero con la calidad de la que está hablando, de este ser supremo, de esta deidad, de nuestro Dios, el cual dice Colosenses 1:15, que es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, hermanos. La verdad es que no alcanzan las palabras. Yo creo que hasta se duermen, ¿no?, ustedes, pero yo estoy sintiendo como ganas de brincar, porque el exaltar, el glorificar el nombre de Jesucristo y saber que es el único Dios. Allá afuera hay muchos que adoran a Pedro, Juan y Abraham, a Buda, a Confucio y a todos esos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que solamente hay un Dios verdadero, y se llama Jesucristo, el Rey de la gloria, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que nos creó. ¿Y solamente para qué? Para que le alabemos, le exaltemos, le glorifiquemos. Para mí es algo maravilloso que el Señor me haya traído de allá, de lo que estaba perdido,
y me haya hecho parte del pueblo prometido, de su pueblo amado, si no de sangre, pero sí de espíritu, porque el Señor lo prometió y aquí estamos, vino a nosotros los gentiles y nos trajo a ser parte de eso. ¿Y quién? Ese Dios al que muchos allá afuera todavía no conocen, pero que el Señor nos trajo aquí para traerles, para llevarles y decirles, sí hay un Dios. Yo te puedo decir qué es Dios y quién es Dios, con toda certeza, porque yo creo que todos aquí sabemos y conocemos quién y qué es Dios, ¿verdad? Son hermosos estos estudios y yo creo que, como digo, o sea, no nos cansamos de repetir tal vez los mismos versículos, tal vez los estudios se parecen, pero la sensación y el sentir que a cada uno el Señor nos da de venir y tratar de explicar lo que el Señor es lo que es Dios es para cada uno de nosotros es algo grande. Yo quisiera, la verdad, en mi corazón está escuchar a varios de ustedes saber qué es Dios para usted. ¿Qué es Dios para usted, hermano? ¿Qué es Dios para usted, hermano? Porque venimos, cantamos, nos juntamos, nos abrazamos, nos saludamos y todo, pero en realidad cada uno sabe qué es Dios para su vida, quién es Dios para su vida, porque podemos juntarnos y todo, pero en realidad allá afuera nuestro Dios es nuestro esposo, nuestro carro al que no paramos de brillarlo y de cuidarlo. Nuestro Dios es nuestro marido que lo tratamos con tanto cuidado, o nuestros hijos, y no nos damos cuenta que ese no es nuestro Dios, ¿verdad? Yo creo que sí es de meditar un poquito qué es Dios para cada uno de nosotros. Y yo solamente puedo decir que toda la gloria, la honra y la alabanza se la doy todos los días de mi vida y lo que el Señor me deje vivir. Y solamente un versículo más que me gusta mucho, que dice, así que retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, nos dice Hebreos 12:28, para la alabanza, gloria y honra de su santo nombre. Y espero les haya sido de bendición, mis hermanos. Es un poquito de tiempo, pero que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Solamente para concluir, que el Señor siga bendiciendo a nuestra hermana Esmeralda, a nuestra hermana Meli, que se han esforzado para traer la palabra de Dios. Como dijo la hermana Esmeralda, es importante conocer quién es Dios, qué